obtener la verdadera felicidad? ¿Cómo podemos obtener la verdadera felicidad? ¿Cómo vivir en el gozo del Espíritu Santo bajo ese maravilloso favor de Dios? Eso es algo bien importante, especialmente ahora que estamos pasando por esta situación, esta pandemia, este encierro. No podemos congregarnos o no nos hemos podido congregar. No tenemos esa comunión entre hermanos que es muy necesaria. Es muy importante la comunión entre hermanos porque eso nos anima, eso pues levanta el ánimo. Entonces es parte del cristiano, el vernos, el tener esa relación, esa comunión como hermanos en Cristo, congregarnos. Eso a veces uno cuando nos congregábamos iba uno desanimadón a la iglesia, pero salía uno gozoso, lleno de gozo, ganas de seguir adelante con el deseo de seguir y diferente. Y ahora tenemos ya meses que no nos hemos congregado y lo necesitamos, es bien importante. Entonces, quiero compartir esto con ustedes. Dios lo puso en mi corazón. Es necesario para ustedes, para mí, para todos, para todo el cristiano. ¿Cómo puedo yo obtener la verdadera felicidad? ¿Cómo yo puedo vivir en el gozo del Espíritu Santo? ¿Cómo vivir bajo esa maravillosa o ese maravilloso favor de Dios? ¿Cómo puedo vivir así? Pero vamos a hacer una oración, hermanos, y quiero pedirle al Señor que Dios nos hable a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, que sea Dios ministrándonos con su palabra. Y vamos a pedirle al Señor, quiero invitarles, hermanos, que cada uno de ustedes, juntamente conmigo, hagamos una oración, elevemos una oración hasta la presencia del Señor. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia con toda humildad, reconociendo, Señor, nuestras limitaciones, nuestras fallas, y pidiéndole a usted, Señor, que sea usted quien sea honrado, glorificado, y que usted nos ayude a poder comprender y entender, Señor, lo que usted quiere hablarnos hoy en esta mañana a través de su palabra. Que sea el Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros, lo que yo no pueda explicar, lo que a mí me falte, Señor, que usted lo ministre en cada corazón, en cada persona. Que usted, Señor, sea quien esté hablando de acuerdo a la necesidad de cada uno. Todos tenemos necesidades, todos necesitamos de la administración del Espíritu Santo. Y yo le ruego, Señor, por favor, que usted nos ayude, nos guíe y nos hable. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, entonces ese es el punto que vamos a estar viendo. ¿Cómo yo puedo obtener esa verdadera felicidad, ese gozo del Espíritu Santo? ¿Cómo vivir una vida avivada en el Señor, ferviente en el Espíritu, para estar gozosos de darle gracias a Dios, de servirle al Señor, de dar testimonio de que Cristo vive en nosotros? En este pasaje, hermanos, que se acaba de leer hace un momento, comenzando del verso 14, leemos un milagro con el cual la gente se maravilló, porque dice ahí que la gente se maravilló. El Señor Jesucristo estaba echando fuera un demonio. El demonio salió el demonio, y la gente estaba maravillada por lo que estaban presenciando. Pero como siempre, hermanos, algunos lo ven de una manera positiva, algunas personas se maravillan, se gozan de lo que está sucediendo, pero otros decían, no, pues por Belcebú, el príncipe de los demonios, es que está haciendo esto. Puede ser envidia, puede ser lo que haya sido, pero ellos decían que por Belcebú, o sea, por medio de Satanás, era que él recibía el poder, porque el príncipe de los demonios, pues lógico que ellos estaban refiriéndose a Satanás, quien era el que estaba usando al Señor Jesucristo, quien le estaba dando el poder para que echara fuera esos demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pues estaban viendo ahí
una señal poderosa, unos dicen, no, pues es Satanás quien lo está haciendo, otros le piden una señal del cielo. Y esto depende del corazón de cada persona. Cada persona decide cómo lo va a tomar, cómo va a tomar la palabra de Dios, cómo va a tomar la predicación. Depende del corazón de la persona. Y el Señor Jesucristo, con mucha paciencia, con mucho amor, les da una explicación en los siguientes versículos, en los versos del 17 al 26, que no voy a entrar en ese tema, no voy a entrar en detalle ahí, pero lo que quiero es concentrarme en los versos 27 y 28, porque ahí en esos versículos 27 y 28, ahí aparece una mujer, o nos narra de una mujer que maravillada por lo que el Señor Jesucristo había estado hablando, enseñando, bueno, me imagino que estaba presente cuando echó fuera el demonio. Después el Señor Jesucristo comienza a darles una explicación a esas personas negativas, rebeldes, que estaban en contra del Señor Jesucristo, les da una explicación. Ella está maravillada por esa explicación y ella grita, ella da un grito. Y aunque en la Reina Valera dice que levantó su voz, pero en otras versiones dice que gritó. Bueno, pues es que en realidad si levantó la voz es que pues alzó bastante fuerte la voz, gritó, y las palabras de ella fueron que ella estaba diciendo que su madre había sido muy favorecida, porque dice que ahorita vamos a ver en la diapositiva una versión que se llama la Biblia de Dios para Todos. Voy a leerlo yo y usted, si tiene la Reina Valera abierta, lo puede leer ahí, pero también vamos a ver este versículo que dice que mientras decía él esto, o sea, mientras el Señor Jesucristo está hablando esto, mientras él está hablando esto, esta mujer de entre la multitud, porque había mucha gente, ella levantó su voz o gritó, y dice en esta otra versión, dice, qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y te alimentó. En la Reina Valera dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, ese vientre donde tú estuviste, bienaventurado el vientre que te trajo. Pero en realidad, pues a lo que se está refiriendo, lo que esta mujer está dando a entender es que pues está refiriéndose a la mujer lo que tuvo a ese bebé en su vientre por esos 9 meses que estuvo ahí. Dice bienaventurado, y luego dice y los senos que mamaste. Entonces en esta otra versión dice qué afortunada la mujer que te dio a luz y te alimentó, Ahora, bien importante la respuesta del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, pero Jesús dijo, más bien qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y ese es el punto por el cual en el cual yo quiero enfocarme. Ahora, yo no digo que no fue así, que esta mujer, María, fue afortunada. Por supuesto que sí, claro que sí. Ella fue una persona muy afortunada, muy favorecida, y de seguro fue por su obediencia, por la obediencia a la palabra de Dios. En ningún momento yo estoy menospreciando, no estoy haciendo este énfasis para menospreciar el favor que Dios hizo con María, pero el Señor Jesucristo se enfoca en aquello, en lo que él dice en el verso 28. Y por alguna razón lo dice. Y claro, entendemos que la obediencia a la palabra de Dios, a escucharla y obedecerla, pues es sobre todas las cosas. De seguro María era una mujer muy obediente y por eso fue favorecida. Ahora, cuando el ángel Gabriel visita a María para darle el aviso que ella iba a quedar embarazada, el ángel le saluda, salve, muy
favorecida. Ese fue el saludo y eso usted lo encuentra ahí al principio del Evangelio de Lucas. Pero no lo vamos a leer, no lo vamos a leer. Pero hay algo muy importante en estos dos versículos, porque la mujer se lanza, se inclina a alabar o a exaltar a la mujer. ¿Por qué? Porque ella se maravilló por la predicación del Señor Jesucristo y dice, wow, qué bendición o qué afortunada fue esta mujer, esa mujer que te trajo en el vientre, esa mujer que te dio el alimento, qué afortunada. Pero el Señor Jesucristo se enfoca en algo que es más importante, fue más importante para el Señor Jesucristo y por supuesto debe de serlo para nosotros. Hay algo mucho más importante que nos favorece, aún mucho más, que nos hace mucho más bienaventurados, dichosos. Y no lo estoy diciendo yo porque el Señor Jesucristo es quien lo dice ahí en el versículo 28. Así que es más importante, es muy importante no permitir, esto que voy a decir es de suma importancia, no permitir que el enemigo de nuestras almas nos engañe para distraernos hacia otros pensamientos o otras cosas. Es bien importante escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios y obedecerla, porque no es solamente ser oidores de ella, sino obedientes. Ahora, porque el que la escucha con amor y atención y deseo de obedecerla, ese es muy bienaventurado o afortunado de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Porque en este versículo 28 dice el Señor, en la Reina Valera dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En esta otra versión dice, pero Jesús dijo, más bien que afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. O sea que obedecer la palabra de Dios después de haberla escuchado, pues eso es lo que nos hace muy bienaventurados, muy afortunados. Ahora, la palabra bienaventurado se puede traducir con varios sinónimos: feliz, dichoso, alegre, afortunado, bendito, bendecido o favorecido. Esa palabra bienaventurado, como se encuentra ahí en la Reina Valera, el versículo 27, que el Señor dice, más bienaventurados, o más antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, pues esa palabra quiere decir que serás feliz, serás dichoso, serás alegre, serás afortunado, serás bendito, serás bendecido o favorecido cuando estamos o cuando nuestros oídos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y con el deseo y el amor de obedecerla. Así, eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Esta mujer dijo, pues, qué felicidad o qué dichosa o qué afortunada esta mujer o qué favorecida la mujer que te trajo en el vientre, que te dio de mamar, que la que fue tu madre o la que es tu madre. Pero el Señor Jesucristo se va hacia la obediencia a la palabra de Dios, escucharla y obedecerla. Así que el Señor Jesucristo está diciendo que la persona que oye su palabra, y la obedece, será muy feliz, muy dichoso y muy alegre. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se contrista. Y si el Espíritu Santo se contrista, pues lógico que nosotros vamos a estar tristes y eso es lo que va a reflejar nuestra vida, tristeza. Pero si somos cuidadosos, y ese es el punto y ese es el propósito, tengamos mucho cuidado porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorarse, queriéndonos distraernos
de la atención a su palabra, de la obediencia a su palabra. El diablo no descansa, el diablo está funcionando las 24 horas y tiene un ejército inmenso de demonios para estar trabajando, tratando de arrastrar a la iglesia hacia la desobediencia. No a los inconversos ya andan bajo su autoridad, bajo su yugo, bajo su esclavitud. No, quiere a nosotros sacarnos de la voluntad de Dios para que perdamos el gozo, para que no seamos fieles servidores al Señor, para que demos mal testimonio. El diablo sigue peleando, sigue luchando con nosotros los cristianos, con la iglesia. Y especialmente ahora que no nos estamos congregando, él aprovecha esa oportunidad para desanimarnos, para llevarnos a hacer cosas que a Dios le desagradan. A veces sin darnos cuenta, puede ser que no nos estamos dando cuenta, simple y sencillamente no nos alimentamos de la palabra de Dios, no tenemos una buena comunión con Dios, comenzamos a hacer cosas que al diablo agradan y a Dios desagradan y pensamos que estamos bien o estamos en lo correcto. Al fin y al cabo, yo soy cristiano. Y de esa manera vivimos vidas, puede ser amargadas, puede ser de mal carácter, y no va a ser culpa de otros, porque muchas veces podemos culpar a otros y perdemos el gozo del Señor, contristamos al Espíritu Santo y andamos viviendo una vida con un mal carácter y podemos culpar a otros. Podemos culpar a los hijos, los que tenemos nietos, culpar a los nietos. No son los hijos pueden culpar a los papás, pues no son los papás. O la pareja puede culpar a su esposo, o la esposa culpar al esposo, y no es eso. O podemos culpar las circunstancias de lo que estamos viviendo, el encierro, la pandemia, cualquier cosa, podemos echar la culpa a eso. Y no es nada de eso. Es la falta de llenarnos de la palabra de Dios y tener una mejor comunión, una mejor relación con nuestro Padre Celestial como cristianos. Porque nosotros como cristianos que somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, vuelvo y lo repito, el Espíritu Santo se va a contristar porque estamos haciendo cosas que a Dios no agradan, que a Dios desagradan. Y el diablo eso es lo que quiere, para que perdamos el gozo, para que perdamos la bendición de Dios. Entonces, si no nos estamos llenando de la palabra de Dios y no estamos teniendo ese amor hacia buscar la obediencia hacia ella, para obedecerla, ese deseo de obedecerla, vamos a estar tristes, apagados, sin deseos a veces ni de vernos como hermanos, y dando, podríamos decir, un mal testimonio, de mal carácter, amargados, y eso es un problema para nosotros y para las personas que nos rodean también, las personas que están cerca de nosotros, porque en lugar de transmitir alegría, gozo, vamos a transmitir tristeza o problemas. Y todo es por causa de no estar obedeciendo o escuchando la palabra de Dios y obedeciéndola. Porque el principal gozo, como dijo el Señor Jesucristo, la principal bienaventuranza son los que oyen la palabra, pero no solamente la oyen, sino que la ponemos en práctica. Tenemos ese amor y ese deseo de obedecerla. Quiero que veamos, hermanos, ahí en la siguiente diapositiva, en el Salmo 1 al 3, dice bienaventurado. Y aquí vemos una vez más la palabra bienaventurado, que ya dije lo que es ser feliz, estar gozoso, estar bendecido, ser afortunado. Dice, vamos a decir, gozoso el varón que no anduvo en consejo de malos.
Bueno, tal vez nosotros en nuestra vida pasada anduvimos haciendo cosas de ese tipo, pero ya no quiere el Señor. Ya nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha perdonado. Quiere que vivamos una vida no andando en consejos malos, en consejos que desagradan a Dios. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, apartándonos de lo que es el pecado. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En silla de burladores, con aquellos que se burlan de las demás personas. Y a veces, hermanos, entre cristianos a veces suele suceder. Entonces, eso no es la voluntad de Dios. Eso trae tristeza. Eso contrista al Espíritu Santo. Dios no quiere que nos sentemos en esa silla de escarnecedores, de burladores, que participemos de burlarnos de otras personas. No importa lo que haya pasado con la persona, Dios no quiere que participemos de burlarnos de aquellas personas. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, que nos deleitemos en su palabra y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, dice que una persona así, una persona de esta manera, bienaventurado, bendecido, que vive en el gozo del Señor, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde ese árbol se está alimentando de esa agua que corre por ese río. Y ese árbol, dice, da su fruto en su tiempo, da fruto, su hoja no cae, o sea, no se va a entristecer, va a estar dando fruto. ¿Qué fruto? El fruto de un cristiano. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Pues que estemos confesando a Cristo con nuestra boca, que otras personas escuchen el evangelio a través de nosotros, a través de nuestros labios. Esa es la voluntad del Señor para nosotros como cristianos, dice, y todo lo que hace prosperará. En la siguiente diapositiva, en el Salmo 112, versículo 1, dice, bienaventurado. Una vez más vemos ahí la palabra bienaventurado, feliz, gozoso, afortunado el hombre que teme a Jehová. Una persona que tiene temor de Dios, tiene temor de desobedecerlo, tiene temor de hacer lo contrario a lo que Él nos indica, nos manda en su palabra. Tiene temor de andar siguiendo lo que Satanás está inculcándole al mundo. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, nos deleitamos en su palabra, buscamos su palabra y queremos obedecerla. Dice, esa persona es bienaventurado. En el Salmo 119:1, la siguiente diapositiva, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Una vez más vemos la palabra ahí, bienaventurados, gozosos, dichosos, los perfectos de camino. Y sabemos que perfectos pues no somos nosotros, pero ese es el deseo. Vamos hacia el camino de la perfección. Pero queremos andar en la ley del Señor, en obediencia a su palabra, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Nos esforzamos, hay ese deseo. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. O sea, yo no quiero dar un mal testimonio con las demás personas. No somos perfectos, fallamos, pero queremos guardarnos de eso. Nos preocupa dar un mal testimonio. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, vas a vivir una vida gozosa porque te cuidas para no dar un mal testimonio. Y luego dice, y con todo el corazón le buscan. Guardamos los testimonios del Señor, guardamos nuestro testimonio y con todo nuestro corazón le buscamos. Dice, pues no hacen iniquidad, no hacen maldad, no hacen nada malo los que andan en sus caminos. Y el Señor Jesucristo, en la siguiente diapositiva, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 17, dice, si sabéis estas cosas, dichoso serás, feliz serás, gozoso, bienaventurado seréis si las hicieres, serás bienaventurado, serás feliz. Pero vemos en este mismo capítulo, en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo
45, en la siguiente diapositiva, que una de las personas, un intérprete de la ley, una persona, el intérprete de la ley era una persona, pues un maestro o un experto en la ley de Moisés, una persona que explicaba las palabras escritas en los libros de Moisés, un comentarista, haga de cuenta, por ejemplo, como las Biblias que están comentadas hoy en nuestros días, que tienen comentarios al pie de la Biblia, los versículos. Esta persona era uno así, una persona, era un maestro, un intérprete de la ley, uno de los expertos en la ley. Le respondió: maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Usted lee después los versículos anteriores, el por qué esta persona se ofendió. Ahora, se ofendió porque el Señor Jesucristo estaba hablando de que los fariseos tenían la costumbre de aparentar, había mucha hipocresía en ellos, se preocupaban por la apariencia nada más, pero no de lo interno. Y el Señor les está explicando esas cosas, les está hablando de esas cosas. Este hombre, este experto en la ley, era un escriba, le dice: nos estás ofendiendo, me ofendes, nos ofendes con estas palabras. Él estaba escuchando al Señor Jesucristo, pero le ofendió la palabra de Dios. O sea, interesante, hermanos, porque en lugar de decir, bueno, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón el maestro, tiene razón el Señor, porque no sabían, no lo conocían como el Hijo de Dios, no lo conocían como el Dios encarnado, porque la ceguera, no querían darse cuenta como haya sido, pero le llamaban maestro. Dice: nos estás ofendiendo. En lugar de decir o reconocer su error, su pecado, se sintió ofendido y lo sacó por su boca. Lo dijo, lo habló. A otras personas no les entraba la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo les estaba predicando, no entraba la palabra de Dios, no la creían, porque les parecía indigno quien la predicaba. Les parecía una persona indigna aquella que les estaba predicando a ellos. Lo llamaron en cierta forma hasta hijos de fornicación, porque ellos dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Si usted quiere leerlo, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 30 y 31 en adelante. Pero ahorita solamente vamos a leer Juan 8, 37 y 47 en la siguiente diapositiva. Que el Señor Jesucristo, como estas personas se pusieron en contra de él, se comportaron irrespetuosamente con él, no querían escuchar la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo. Les dice el Señor: pues sé que soy descendientes de Abraham, porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y empezaron a presumir, ¿verdad?, que ellos eran hijos de Abraham. Pero el Señor Jesucristo les dice: yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero procuráis matarme. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual estas personas procuraban matar al Señor Jesucristo? Dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, no permitían, sus corazones eran tan duros que no permitían que la palabra de Dios entrara a sus vidas, a sus corazones. Y luego el Señor les dice el por qué. Más adelantito en el verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, dice, ustedes no las pueden oír, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, vemos también el caso de otras personas que se tapaban los oídos. Se tapaban sus oídos y no querían escuchar la palabra de Dios. Y aparte de eso, no solamente eso, les provocaba mucho odio, hasta rechinaban los dientes. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 57, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban, porque era Esteban el que les estaba predicando. En este caso ya no era el Señor Jesucristo, era uno de los discípulos del Señor Jesucristo, les estaba predicando.
Y estas personas, estos fariseos, estos sumos sacerdotes, rechinaban los dientes de odio, de coraje, y se taparon sus oídos porque no querían escuchar la palabra de Dios. Dice que arremetieron contra él, verso 52:8 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon hasta matarlo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, estas personas, hermano, es triste cuando uno se pone a examinar estas cosas, estas personas, lo que sucede, lo que estamos viendo en nuestras vidas. A veces las personas, hermano, con depresión, uno les habla de la palabra de Dios, no la quieren escuchar, o escuchan, pero no hay una verdadera decisión. Estas personas llegan a una etapa de su vida que entran en una depresión horrible. Y lo digo porque yo he visto a personas así, con una depresión horrible, y la he percibido de esa persona. Da tristeza, da mucha tristeza. ¿Y por qué? Porque son personas que rechazan la palabra de Dios, la han rechazado. ¿Por qué? Porque en el momento que se les predicó no la reciben, no piensan que no la necesitan porque ellos tienen su religión, tienen una religión y piensan que están bien así. Pero al pasar los años, la vida cambia y entra en una etapa de depresión. Especialmente, hermanos, cuando uno está joven, uno piensa que todo el mundo es de uno, que uno puede hacer todo lo que le venga en gana. Uno puede hacer todo y nadie, según nosotros, según uno como persona, personalmente, que nadie tiene el derecho de decirte por qué lo haces o no lo hagas o haz aquello, porque uno se siente absoluto, uno se siente que nadie tiene el derecho de decirte no lo hagas. Pero los años pasan, la juventud se va, la juventud se acaba, y llegamos a la vejez, y si Dios tiene misericordia de nosotros, llegamos a una etapa en nuestra vida que entramos en una depresión horrible y comienza a pesarnos, ¿por qué hice aquello? ¿Por qué fui así? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tristemente, muchas personas así mueren, porque nunca quisieron doblegar su corazón, porque el orgullo no se los permitió, la soberbia, el orgullo, lo que haya sido. No sé de estas personas, pero yo puedo asegurar que muchos de esos fariseos en su vejez entraron en una depresión horrible, y puede ser que así hayan muerto con una depresión, con nervios, con algo horrible, como le pasó a Judas el Iscariote. Él entró en una depresión horrible y pues se ahorcó porque no pudo resistir el continuar viviendo de esa manera. Por eso muchas personas se suicidan. Piensan que ahí está la solución, el suicidarse, dejar de vivir, quitarse la vida, y se van o pasan a un lugar mucho, mucho peor, al infierno, al tormento eterno. No, la solución está en obedecer a la palabra del Señor. La escuchamos, ponla en práctica, obedécela. Así que si nosotros queremos vivir vidas cristianas en el gozo del Señor Jesucristo, esto quiero reiterarlo, quiero enfatizarlo. Si nosotros, comenzando conmigo, si queremos vivir vidas cristianas en el gozo del Señor Jesucristo, en el gozo del Espíritu Santo, en una vida cristiana gozosa, una vida cristiana que da fruto, una vida cristiana que confiesa a Jesucristo, que somos instrumentos para su honra, para su gloria, que somos esos instrumentos en las manos del Espíritu Santo para que otras personas conozcan a Cristo, es necesario escuchar la palabra de Dios y obedecerla. No ser solamente oidores, sino ponerla en práctica, obedécela. Eso es lo más importante. Si para el Señor Jesucristo eso fue lo más importante, no fue que María haya sido el instrumento,
fue muy importante, sí, pero eso no es lo más importante. Imagínense esa mujer, qué bendición, qué privilegio tan más grande, haber sido el instrumento el que Dios usó para que Dios se encarnara, porque Dios fue hecho carne, ella fue ese vaso que Dios usó. Pero eso no fue lo más importante para el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos dejar para las otras cosas? ¿Qué podemos dejar para nosotros que a veces le damos más importancia a las cosas de este mundo? A la vanidad, al orgullo. ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Cómo Dios lo puede ver eso? Es necesario y es bien importante poner atención a las palabras del Señor Jesucristo. Él le dijo a los fariseos, he aquí uno más que Jonás. Ahí en ese mismo capítulo, si ustedes lo leen más detenidamente, dijo, aquí uno más que Jonás. No señal no les será dada, sino que la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces Jesucristo es lo más importante en nuestra vida, escuchar sus palabras y obedecerlo. Lo terrenal es un gozo momentáneo, un gozo pasajero, pero la obediencia a la palabra de Dios es la verdadera felicidad, es el gozo completo y podemos vivir vidas muy bendecidas, muy gozosas, muy positivas y Dios nos va a galardonar cuando estemos allá en el cielo con el Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por su palabra, por su amor y por su misericordia. Y a usted le damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.